Hola, ¿qué tal? Excelente día. Hasta el día de hoy solo hemos visto gráficas de una sola serie de datos. Y con todos los ejercicios que hemos hecho, estoy seguro que ya habrás entendido la funcionalidad para crear este tipo de gráficas sin mayor problema. En el tutorial de hoy veremos cómo crear gráficas con más de una serie de datos, siguiendo el mismo enfoque y la misma línea de todos los tutoriales anteriores, de forma sencilla y clara. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos. Y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior vimos las gráficas de seno y coseno. Una realizada, digamos, de forma manual y la otra realizada mediante la funcionalidad de gráficas sugeridas por Excel. ¿Cuál es la diferencia? Que la funcionalidad de gráficas sugeridas trata de interpretar los datos por medio de algunas gráficas posibles y nos ahorra algunos pasos. El día de hoy realizaremos las últimas dos gráficas, la gráfica de tangente de forma individual y la última gráfica la realizaremos de forma simultánea con los resultados de las tres funciones trigonométricas que vimos. Muy bien, entonces empezamos con la gráfica de la función tangente. Como ya vimos en los dos tutoriales anteriores, iniciamos con una idea de cómo deberá verse nuestra gráfica. Con esto en mente, procedemos a seleccionar los datos que usaremos para la gráfica. Esto es, los valores de la columna de grados y los valores de la función tangente. Recuerda que debemos seleccionar de forma simultánea ambos rangos de datos. Si tienes alguna duda de cómo realizar esta selección de rangos de datos, puedes revisar y practicar el ejercicio del tutorial anterior, donde te explico cómo realizar la selección de distintos rangos de datos. Una vez seleccionados los datos, procedemos al menú Insertar y ahí seleccionamos la herramienta de gráficas recomendadas, lo que debería facilitarnos el trabajo y acercarnos al resultado de la gráfica que esperamos. Vemos los diferentes tipos de gráficas que Excel nos recomienda, pero ninguna de ellas se parece a la gráfica que esperamos. Vamos a seleccionar alguna de la gráfica sugerida por Excel, por ejemplo la segunda, hacemos clic en OK y honestamente no se parece mucho a la gráfica que estamos esperando. ¿Por qué? Si revisamos con más detalle la gráfica generada, los valores del eje X están correctos, los valores corresponden con los grados, pero si revisamos los valores del eje Y, encontramos una escala con valores enormes. Si contrastamos estos valores con los valores de nuestros datos obtenidos por la función tangente, podemos observar que los valores van desde 0.0875, 1.4281, 11.4301, pero para el siguiente valor indicado con el signo de números, al abrir la columna encontramos un valor enorme, lo que está ocasionando los picos que podemos ver en nuestra gráfica. Vamos a eliminar este valor y si seguimos revisando hacia abajo, debe haber otro valor enorme que corresponde con el otro pico de la derecha de nuestra gráfica y lo podemos encontrar unos valores más abajo. Eliminamos este dato también que nos está generando el pico y al hacerlo, nuestra gráfica se ajusta. Y ahora sí, se parece a la imagen de la gráfica que estamos esperando. Ajustamos el tamaño de la imagen al resto de nuestras gráficas y listo. ¿Por qué sucedió esto? ¿Recuerdas el ejemplo que te he venido comentando desde el tutorial 25 sobre el edificio de 50 pisos que tiene alrededor casas de un solo piso? A la distancia de 1 kilómetro, las casas parecen estar al ras del piso. Parecen prácticamente insignificantes al lado del edificio. Con esta gráfica de la tangente sucedió exactamente lo mismo. Los dos valores que generaban los picos eran tan grandes en relación con el resto de los valores que eran casi imperceptibles el resto de los datos y parecían prácticamente estar pegados al eje X. Pero al eliminar los picos y quitar los edificios de 50 pisos, las casas pequeñas recobraron su verdadera dimensión. Dicho lo anterior, continuamos con la última gráfica,
la que presentará simultáneamente los valores de las tres funciones. Con toda seguridad ya te podrás imaginar cómo vamos a realizar esta gráfica. Empezamos por seleccionar el encabezado de los grados, pero ahora en vez de seleccionar solo los datos de los grados, seleccionamos las 5 columnas, es decir, grados, radianes, seno, coseno y tangente. Y seleccionamos hacia abajo todos los datos. Y adivina qué paso sigue a continuación. Correcto. Vamos al menú Insertar y seleccionamos de nuevo la herramienta de gráficas recomendadas. Seleccionamos el primer tipo de gráfica y ya con más calma podrás experimentar el resultado con los otros tipos de gráficas recomendadas. Para efectos de nuestro ejercicio, seleccionaremos la primera propuesta y Excel nos genera la gráfica correspondiente con las 4 series de datos generadas por las funciones o columnas de nuestra información seleccionada. De entrada, y sin modificar estos elementos básicos de la gráfica, podemos distinguir perfectamente cada una de las líneas correspondientes con cada serie. Y dado que estamos graficando más de una sola serie de datos, podemos ver que en automático Excel asigna un color distinto a cada línea y a su respectiva serie de datos, lo que nos permite identificar claramente qué elemento de la gráfica corresponde con estos datos. Y hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. Como has podido ver, no se trata de ciencia nuclear. Estoy seguro que ahora ya entiendes perfectamente los conceptos y las herramientas que hemos visto para realizar las gráficas. En el próximo tutorial revisaremos de nuevo esta gráfica en específico y ajustaremos algunos de los principales elementos, lo que nos permitirá personalizar nuestra gráfica y presentar y soportar mejor la interpretación de nuestros datos. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.